Después de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, nosotros confesamos en el tercer artículo del credo apostólico el perdón de los pecados. Eso es lo que nosotros recibimos en la iglesia. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y les habló. Lucas 24, comenzando el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Aquí vemos que era necesario la entrega del perdón de los pecados. Jesús está enviando a sus discípulos, enviando a sus apóstoles para predicar, entregar el perdón de los pecados que Él logró con su muerte y con su resurrección. Nosotros leemos en Salmo 130, versículos 3 y 4. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado. Nosotros como pecadores necesitamos el perdón de los pecados y lo encontramos solo en Dios. Pero podríamos decir que este perdón de los pecados fue costoso. Nosotros leemos en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos la muerte. Pero Jesús en la cruz pagó esa deuda. Con su muerte, Él compró para nosotros el perdón de los pecados. Romanos 6, 23 termina con estas palabras. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Jesús ganó el perdón de los pecados. Y entonces ahora lo recibimos como dádiva. El punto es que Dios no ignora nuestros pecados. Bueno, ustedes pecaron, pero no se preocupen, no es un problema. No, la verdad es que nuestro pecado es un gran problema y por eso merecemos la muerte. Pero Jesús, con su muerte, solucionó, podríamos decir, ese gran problema de nuestro pecado. Con su muerte, Él ganó el perdón de los pecados que nosotros necesitamos. Leemos también, escuchamos de Pablo, Efesios 1, versículo 7. En Él, en Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y este perdón Jesús ganó para todo el mundo. No solo para los cristianos, para los creyentes, sino para todo el mundo. Juan nos dice en 1 Juan 2, versículo 2. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús fue a la cruz por el amor, para amar a todo el mundo. Los pecados de cada pecador, de cada hombre, cada pecado fue clavado en la cruz con Jesús. Pero desafortunadamente, no todos creen eso. No todos creen en el Evangelio de Jesucristo, que por Él sus pecados son perdonados.
no todos reciben esa predicación del perdón de los pecados. No todos reciben ese mensaje con fe, con gozo. Pero para nosotros, los que creen en el Evangelio, los que creen que nosotros tenemos el perdón por causa de la muerte de Jesucristo, nosotros recibimos la justificación, la justicia. Nosotros recibimos la justicia de Jesús, su perfección, su santidad, en lugar de nuestros pecados. Nosotros recibimos de Jesús una justicia ajena, la justicia de Él. Él en la cruz recibió nuestros pecados. En lugar, nosotros recibimos su justicia, su perfección, su santidad. Y nosotros lo recibimos, esta justicia, a través de la fe. Leemos en Génesis 15, 6. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. También Romanos 3, 28. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y Romanos 4, 5. Pero al que no trabaja, sino que crea en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Y entonces, cuando el Espíritu Santo forma en nosotros fe en Jesucristo como nuestro Salvador, a través de esa fe, nosotros somos justificados, recibimos la justicia, la perfección, la santidad de Cristo. Como Él es santo, como Él es sin mancha, ahora recibimos esa perfección, esa santidad. Y entonces nosotros escuchamos con gozo el Evangelio. El Espíritu Santo sostiene en nosotros fe, que Cristo es nuestro Salvador. Y recibimos entonces el perdón de los pecados, la santidad que Jesús compró para nosotros en la cruz.